¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Amaya. Yo trabajo en el área físico-química de tema de Facultad de Química y en el área energías renovables del Polo Tecnológico de Pando, también de Facultad de Química. En este trabajo participaron también el ingeniero químico Diego Quiroga y el doctor Néstor Tancredi. El trabajo tiene como centro la obtención de carbón activado a partir de madera. El carbón activado es uno de los principales absorbentes empleados en los procesos basados en absorción. Estos procesos incluyen tanto metodologías de purificación como de separación, de síntesis, soporte de catalizadores, procesos electroquímicos. Son muy utilizados en remediación de cursos de agua y en potabilización, entre muchos otros. Las características deseables de un material para ser usado en procesos basados en absorción son una alta capacidad de absorción, muchas veces evidenciada por un parámetro que llamamos superficie específica. Selectividad en la aplicación puede llegar a ser requerida o no. En algunos casos se requiere que el absorbente actúe sobre cualquier sustancia presente en el medio a purificar. En otros casos sí se requiere selectividad. Disponibilidad: algunos de estos materiales son naturales, otros se obtienen fácilmente a partir de fuentes naturales. El costo bajo puede estar tanto asociado a la materia prima como al proceso que se necesita para desarrollar la porosidad vinculada a la absorción, y también se requieren propiedades mecánicas y granulometría adecuadas para la aplicación en la que serán usados. Entre los materiales absorbentes, los carbones activados presentan varias ventajas. Una de las principales es su facilidad de obtención a partir de multiplicidad de materias primas. Entre las materias precursoras de carbón activado se encuentra el carbón mineral, el petróleo, la madera, los materiales lignocelulósicos en general, los alquitranes y algunas fibras sintéticas y naturales, también resinas. Las características que lo hacen tan bueno como absorbente son la posibilidad de controlar su porosidad regulando las condiciones de síntesis, la versatilidad de su uso. Se puede utilizar en procesos muy genéricos en los que se quiera absorber varios contaminantes presentes en un lecho fluido, hasta en algunos casos en los que se requiere una alta selectividad. También poseen una gran inercia biológica. Esto significa que pueden utilizarse en organismos vivos sin generar rechazo, pero posiblemente su característica más sobresaliente es la elevadísima capacidad de absorción. Esta suele ser superior a los metros cuadrados por gramo y en muchos casos se logra unas superficies específicas de más de 2000 metros cuadrados por gramo. Esto equivale a 3 canchas de fútbol contenidas en 1 gramo de material absorbente. Se lo puede comercializar en distintas presentaciones, presentaciones en polvo como las que se usa en los filtros de carbón activado familiares, hasta distintas formas de tipo granular, entre las que se incluyen comprimidos, pellets, briquetas, monolitos. Los tamices moleculares de carbono suelen aparecer en formas granulares también, y otras formas como espumas, membranas, fibras. Las fibras tienen la particularidad de que pueden hilarse conduciendo a fieltros y tejidos, y estos tejidos son utilizados incluso para hacer ropa. En Uruguay todo el carbón activado que se utiliza es importado. Lo utilizan distintas industrias y también la OCE para la potabilización de agua. La importación representa unos 3 millones de dólares al año. Cada año se vuelve más tentadora la idea de producirlo en el país a partir de madera, ya que desde hace unos 30 años o más la forestación se ha incrementado considerablemente. En este trabajo proponemos estudiar la posibilidad de obtenerlo a partir de pino. En el mapa se puede observar en color marrón las zonas forestadas con este tipo de árbol. Este proyecto se enmarca en las actividades de investigación en materiales carbonosos del área fisicoquímica del DETEMA y del área energías renovables del Polo Tecnológico de Pando, ambos Facultad de Química.
El proyecto en particular fue financiado por el Fondo Sectorial Innovagro de la ANI en la línea Evaluación de madera no comercial de pino para la producción de carbón activado con destino a potabilización de agua, dirigido por el doctor Néstor Tancredi. En lo que tiene que ver con la investigación realizada en Facultad de Química, desde hace más de 20 años venimos trabajando en la obtención de carbones activados a partir de distintos precursores y en múltiples presentaciones. Como línea del Laboratorio de Fisicoquímica de Superficie, muchas veces buscamos la agregación de valor a residuos y subproductos de diferentes industrias. Hemos trabajado con madera, con aserrines, con pellets de eucaliptus y pino en particular. También trabajamos con orujo de aceituna, escobajo de uva, cáscara de arroz y hemos obtenido presentaciones en forma de fibra, en forma de pellets, en forma de briquetas y también en polvo. Podemos mencionar también algunos nanomateriales como nanotubos y carbon dots. Hemos explorado también múltiples aplicaciones de estos materiales, entre las que se destacan la separación en fase gaseosa, como la obtención de biometano a partir de biogás, la captura de dióxido de carbono, la obtención de nitrógeno y oxígeno a partir de aire, a otras separaciones en fase líquida como aplicaciones a potabilización de agua, absorción de fenoles, absorción de contaminantes emergentes y aplicaciones electroquímicas. Este trabajo en particular se basa en los objetivos del proyecto ANI-FCA 151-861 y refiere a la obtención de carbón activado a partir de residuos de madera para potabilización de agua. Este proyecto tenía como objetivos específicos la caracterización de las materias primas, preparación de carbón activado en polvo por dos métodos, físico y químico, preparación de carbón activado granulado, caracterización de los productos obtenidos y también la instalación y puesta a punto de un equipo automático de adsorción. Sobre la caracterización de las materias primas, para la caracterización se realizaron estudios de composición y la determinación de un perfil termogravimétrico. El análisis elemental muestra que el 68% aproximadamente del aserrín está constituido por el elemento carbono, lo cual lo vuelve un excelente precursor para carbones activados. El 78% corresponde a volátiles. Esto es un número que puede ser un poquito elevado, pero compensado por la bajísima proporción de cenizas. En realidad está informada como menor al 1%, pero es inferior al 0,3% de la muestra. La espectroscopía infrarroja permite identificar algunos grupos funcionales, son los típicos presentes en cualquier madera, muchos vinculados a celulosa, hemicelulosa, lignina. Tenemos una zona entre los 600 y 800 centímetros a la -1, en la que aparece un pico asignable a enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Más adelante, cerca de los 1000 centímetros a la -1, aparecerían enlaces carbono-oxígeno y dobles enlaces. Luego viene una zona entre los 1500 y 1600, que es típica de la lignina. Muchas veces ha sido asignado directamente a lignina, aunque más específicamente corresponde a grupos carbonilo y carboxilo. Sobre los 2500 centímetros a la -1 aproximadamente aparecen enlaces nitrógeno-hidrógeno y más adelante, más cerca de los 3000, los picos correspondientes a carbono-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno. Este pico suele ser muy ancho y pronunciado debido no solamente a los grupos hidroxilo, sino a la presencia de agua. El perfil termogravimétrico muestra que a partir de los 500 grados aproximadamente, el perfil térmico se estabiliza
y solamente queda carbono fijo en la muestra. La preparación de los carbones activados fue llevada a cabo por dos métodos. El método físico, que utiliza como agente activante gases oxidantes a altas temperaturas como son el dióxido de carbono o el agua. En este caso se utilizó agua y se adaptó un equipo para poder hacerlo, ya que era una tecnología con la que no contábamos. El método químico utiliza atmósfera inerte y los agentes activantes se incorporan con la muestra desde el principio del proceso. En el caso particular, utilizamos hidróxido de potasio y ácido fosfórico. Una vez obtenidos los carbones activados en polvo, fueron sometidos a un método de granulación para mejorar las propiedades mecánicas. El método químico se inició con una molienda y tamizado del aserrín a los efectos de contar con un precursor con granulometría constante. Ese aserrín fue impregnado con soluciones de hidróxido de potasio o ácido fosfórico, utilizando, según el caso, una metodología de contacto y eliminación de solvente por rotavapor. Esta fue utilizada para el hidróxido de potasio, o el método de humedad incipiente, que fue utilizado con las soluciones de ácido fosfórico. Este método consiste en poner la mezcla en contacto con la solución del agente activante hasta que se puede observar la aparición de una gota de fase líquida en el sistema. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a tratamiento térmico, en principio a través de una técnica que ha sido empleada durante años en horno tubular horizontal bajo atmósfera inerte. En este caso se obtiene muy baja cantidad, por lo que decidimos implementar una segunda metodología para cantidades mayores en mufla de atmósfera controlada. Más adelante el producto obtenido es lavado hasta ausencia de impregnante en el agua de lavado y se obtiene el carbón activado en polvo. Este carbón activado en polvo puede usarse como tal o ser empleado para granulación en tratamiento con distintos aglomerantes. En este caso se utilizaron almidón y cáscara de arroz, calor y presión. En el método físico también se parte de aserrín, pero en vez de poner en contacto la muestra con un agente impregnante, se lo somete a un calentamiento controlado en un horno. El horno usado para el método físico es de bastante mayor volumen que el que se utilizó para el método químico, y se calentó el aserrín en atmósfera inerte hasta alcanzar la temperatura elegida para la activación. Esta temperatura se cambió la atmósfera a atmósfera activante de vapor de agua y se dejó durante un tiempo T minúscula en contacto el vapor con la muestra. El carbón activado en polvo obtenido fue utilizado como tal y también para granulación de acuerdo al mismo método que el que se empleó para la granulación asociada al método químico. Tanto para la activación física como para la activación química en las distintas condiciones utilizadas, se evaluaron los rendimientos del proceso tomando como base la madera seca de partida y como punto final el carbón activado en polvo una vez sometido a los distintos procesos de lavado y secado, sobre todo en el caso de activación química. Puede observarse que estos rendimientos varían entre el 11 y el 57%. Tomamos como valores aceptables aquellos que están entre el 30 y hasta el 50%. Se ensayaron tanto metodologías de granulación en seco, utilizando como aglomerantes el almidón y cáscara de arroz,
todos los ensayos en seco condujeron a comprimidos fácilmente disgregables, por lo que esa técnica se descartó. La granulación húmeda condujo a resultados buenos, en particular cuando se utilizó la relación almidón 1, cáscara de arroz 2, carbón activado 14, agua 25, y los comprimidos fueron curados a una temperatura de 100 grados durante 24 horas. Los productos obtenidos se caracterizaron desde el punto de vista físico-químico, desde el punto de vista textural, y se obtuvieron también las micrografías de barrido electrónico SEM para las diferentes muestras. La espectroscopía infrarroja mostró que hubo cambios importantes en la muestra, en particular desaparecieron varios de los grupos funcionales que aparecían en el precursor. Se conservaron, sin embargo, los grupos que aparecen a los 1000 centímetros a lo menos uno, asignados a aromaticidad, típico de un material carbonoso, y los grupos que aparecen entre 1600 y 1700, asociados a grupos carbonilo y carboxilo. La caracterización textural obtenida por isotermas de absorción-desorción de nitrógeno es la técnica que más información da en cuanto a la porosidad de la muestra. En este caso se puede observar las diferencias principales entre el carbón activado obtenido por activación con hidróxido de potasio y el obtenido por activación de ácido fosfórico. Si bien los dos presentan una rodilla elevada, esto es alto, es asociado a alto volumen de microporos. En el caso del hidróxido de potasio, el tramo correspondiente a presiones relativas intermedias es horizontal, mientras que en el caso del ácido fosfórico, a presiones relativas intermedias, la cantidad absorbida va aumentando con la presión relativa, evidenciando presencia de mesoporos. Lo que tiene que ver con los microporos en particular, para los carbones obtenidos con ácido fosfórico se puede observar que hay una alta proporción de microporos de tamaño inferior a un nanómetro, mientras que en el caso del hidróxido de potasio se puede ver microporos de distintos tamaños entre 0,5 y 2 nanómetros aproximadamente. Los parámetros texturales reflejan una elevadísima área BET para el caso del tratamiento con ácido fosfórico de unos 2500 metros cuadrados por gramo, lo cual lo vuelve un excelente material absorbente. En el caso del hidróxido de potasio, esta superficie es de 700 metros cuadrados por gramo, lo cual también corresponde a un muy buen carbón activado. Se puede observar a través de los datos de volumen de microporo y volumen de poro y área externa que la proporción de mesoporos en el caso del tratamiento con ácido fosfórico es considerablemente mayor que en el caso del tratamiento con hidróxido de potasio, siendo este último un carbón esencialmente microporoso y ahí su ventaja frente al primero. La microscopía electrónica de barrido revela tanto en los carbones activados obtenidos por método físico como en los obtenidos por activación química con hidróxido de potasio una muy buena interconectividad. Se observan canales grandes que corresponden a los haces vasculares de la madera. Esto es muy importante en lo que tiene que ver con la cinética de los procesos de absorción. Las principales conclusiones que se pueden obtener hasta el momento es que tanto el método físico como el químico resultan útiles para la obtención de carbones activados. En un caso se pueden obtener áreas muy elevadas, en otro carbones de microporosidad considerable. La obtención de carbón activado por el método químico depende de las variables de proceso, pero no de la geometría de los reactores utilizados. Esto nos permite poder utilizar un procedimiento con el que se logra mayor cantidad de producto. La granulación húmeda conduce a materiales de resistencia mecánica alta y que mantienen en gran medida sus características texturales. Seguiremos trabajando
en particular con lo que tiene que ver con la utilización de estos materiales para potabilización de agua. Muchas gracias por su atención y a la ANI por la financiación de este proyecto.